La idea era un poco transmitir una información, sobre todo información oficial e información local sobre el Streptococcus pyogenes, que se convirtió en la bacteria más famosa de los últimos días, para en realidad transmitir algunas cosas, o sea, información concreta y con el objetivo de tranquilizar a la comunidad de Capitán Sarmiento, porque bueno, en los últimos días hemos recibido muchos llamados, todos los médicos, y me parece que la idea es, bueno, que todos podamos decir lo mismo y podamos transmitir la información más precisa para que la gente pueda tomarla y pueda concurrir a la consulta en caso que sea necesario, ¿sí? Sobre todo. En cuanto a nivel nacional, los datos que se tienen, igual la gente ya los conoce porque están en todos los medios de comunicación. Hasta el momento son 6 los fallecidos por esta bacteria que es Streptococcus pyogenes. No se sabe si concomitantemente hay un virus que se asocia en las causas de muerte. Eso está en estudio y hasta ahora no lo vamos a saber, ¿sí? Para que la gente sepa, el Streptococcus pyogenes es una bacteria que habitualmente se diagnostica. O sea, no es una bacteria nueva, no es una bacteria que reaparece así como de la nada, ¿sí? Nosotros hacemos diagnóstico de Streptococo en la faringoamigdalitis habitualmente, ¿sí? Lo mismo que en la escarlatina, o sea que no es algo que está fuera de lo esperado, ¿sí? Justamente en esta época es el momento en donde se hace pico, o sea, donde aparece con más frecuencia, o sea que también está dentro de lo esperado habitualmente en esta época del año. Pero sí es importante que se tomen algunas precauciones que nosotros les vamos a decir, pero que ya después dependen de la responsabilidad y del autocuidado de cada uno, ¿sí? Con respecto a los síntomas, después por ahí Carlitos lo puede explicar un poco mejor, son muy específicos, o sea, digamos, hay signos y síntomas que son específicos de la faringoamigdalitis o de la escarlatina o de la erisipela, que son los cuadros que produce el estreptococo, ¿sí? Pero bueno, es importante no mezclar todo, porque si no la gente se hace un matete, ¿sí? No sé si Carlitos querés explicar, ¿no? los síntomas. No, primero, esto que ha pasado con las víctimas fatales, ¿no? Lamentable el hecho, ¿no? Porque la verdad que no es saludable recibir noticia de este tipo, pero de ahí a determinar que hay una epidemia es diferente, ¿no? No se puede determinar que hay una epidemia por esta bacteria porque es una bacteria que convive habitualmente con nosotros. Lo que por ahí hay que determinar es con respecto a los síntomas, es que los cuadros de estreptococo son cuadros que tienen muy corto periodo de evolución y de incubación, unas 24 a 36 horas, dan fiebre y tienen una característica en la garganta, la faringe, que es una garganta roja con unas lesiones muy puntuales que nos hace pensar que puede estar producida por el estreptococo, y es donde pedimos nosotros el estreptotest, que es un test rápido, y si no tenemos, por la clínica se medica. O sea, hemos diagnosticado en el transcurso de esta temporada de cambios climáticos muchos cuadros de escarlatina. Acá hay una docente que trabaja, seguramente ha recibido certificado, y chicos, o sea que es una bacteria común. Medicada en tiempo y forma, no aparecen complicaciones. No conozco el motivo de los decesos de las víctimas de estos 6 casos, pero hay una asociación entre la bacteria y las toxinas que tiene la bacteria y el organismo, que genera una reacción inflamatoria, que en algunos organismos esa reacción inflamatoria es tan masiva que en vez de ser beneficiosa para el organismo es perjudicial y genera un fenómeno que es el shock tóxico o séptico, que se llama, que ahí cambia un poco el panorama de los pacientes. Entonces, esos pacientes tienen una clínica que difiere de la angina común. O sea, esos pacientes son los menos, no todos desarrollan un shock séptico, perdón. Tiene que tener una característica particular del organismo, o tiene que estar favorecido por otro cuadro, que puede ser un cuadro gripal previo, la varicela, que es una enfermedad que debilita mucho al organismo
y tiene muchas lesiones de piel por donde puede entrar la bacteria y generar este fenómeno. No todas las personas van a desarrollar este fenómeno tan agudo que termina siendo tan grave que termina un paciente internado y que no solamente se tiene que trabajar y dar un antibiótico, sino que se debe trabajar con otro tratamiento, que por lo general estos pacientes terminan en terapia intensiva porque necesitan un cuidado especial, ¿no? Pero esos son los casos graves, son los menos por suerte, pero nosotros convivimos con el estreptococo. Y es un germen que se transmite de persona a persona, necesita a la persona, no queda en la silla, no queda en el banco, no queda en la manija, en el pasamano de la escalera, no queda en el escritorio. Necesita el ser humano, el reservorio, para poderse transmitir de persona a persona. Por eso lo que decía Gaby es que si nosotros podemos aislar a la persona que tiene el estreptococo en su casa y medicarlo con antibiótico, obviamente los casos son menores. Es una bacteria que le gusta estar hacinada, o sea, los jardines, la escuela, los centros, los asilos, las cárceles, todos estos lugares donde hay gente hacinada, la bacteria obviamente tiene más terreno para trabajar. Por eso, si aislamos al paciente que tiene la escarlatina o el estreptococo y lo medicamos, estos fenómenos graves se disminuyen. Los fenómenos graves son muy bajos, por suerte, y no los desarrollan todas las personas, los desarrollan algunas. Entonces, el tratamiento oportuno, el tratamiento precoz, el tratamiento adecuado hace que el riesgo de los pacientes disminuya. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como dijo Gabriel, es tratar de calmar a la población o transmitir tranquilidad a la población, es que tener escarlatina no quiere decir que va a terminar internado, en un tratamiento adecuado y oportuno, que es rápido, que se puede hacer, que se hace un test rápido que demora 30 minutos y el cultivo demora 2 días, se puede diagnosticar, medicar y calmar a la persona. Hablábamos recién, doctor, de los síntomas que esta enfermedad, esta bacteria tiene. Los temas de prevención de contagio. Los síntomas son fiebre alta dentro de las 24 horas, dolor de garganta, no tiene tos, no genera mocos, es una enfermedad que genera dolor de garganta. Y en algunos pacientes, no en todos, genera una reacción en la piel que es como una reacción roja, que es como el papel de lija ese que venden en la ferretería, que es color rojo y que es áspero, así es la piel. No todas las erupciones que tienen los chicos, las lesiones de la piel, son relacionadas al estreptococo. La lesión esta es muy característica porque uno le pasa la mano y parece que tiene arena en la piel. Y el color es rojo. Bueno, la escarlatina se llama rojo por el rojo escarlata, ¿no? La garganta es roja, no tiene placas, es roja, tiene dolor, dificultad para tragar y lo que tiene es, en algunos pacientes se ponen rojos y eso cuando uno le pasa la mano es áspero. Puede ser en algunos lugares o puede ser en todo el cuerpo. Pero eso depende de cada paciente. No todos se brotan, no todos tienen la erupción en todo el cuerpo, algunos en algunas por partes. Doctor, ahora los usos y costumbres de las familias. Cuando hay un chiquito con fiebre en un hogar, comúnmente se dice, bueno, vamos a esperar a ver a la noche o mañana a ver si sigue, si no sigue. ¿Eso es conveniente esperar o hay que acudir en forma rápida al profesional? Mira, como te decía, el periodo de incubación de este germen es 24 a 36 horas, o sea que los síntomas son rápidos. Consultar rápidamente, o sea, consultar precozmente siempre es beneficioso para cualquier tipo de enfermedad, no solamente para este caso en particular. Los estudios, no tenemos un laboratorio, vamos a suponer, de guardia que nos pueda hacer un streptotest rápido a las 3 de la mañana. No lo tenemos, ¿me entiendes? Entonces, si el chico empieza con fiebre a las 3 de la mañana, antitérmico y consulta en el transcurso de la mañana en el hospital para que se le pueda hacer un test o en cualquier consultorio particular donde sea, ¿no?
Eso es lo que se puede hacer. O sea, no esperar una semana para consultar. Dentro de las primeras horas de aparición del cuadro puede consultar. Consultando dentro de las primeras 6 horas. Nosotros hemos tenido, muchas veces uno recibe llamados de los padres que tiene dolor de garganta, que le ve la garganta y tiene roja, y a veces sacándole una foto uno ve la característica que tiene este cuadro, es tan particular, porque no es una garganta que tiene placas de pus, es una garganta muy roja como una frutilla, así con unos puntos rojos en su interior, que hace pensar que es el estreptococo, ¿no? Entonces ya uno puede incluso hasta medicarlo y citarlo en el transcurso de las horas para... Claro, lo importante es esto, ¿no? Transmitir esto, que es una enfermedad que tiene un diagnóstico precoz, ¿sí? Que si uno puede hacer la consulta precozmente, se puede hacer un diagnóstico y hay un tratamiento, digamos, no estamos ante algo que no se puede tratar y que no sabemos cuál va a ser la evolución del paciente. Y cuando hablabas vos, Javier, de las medidas preventivas son las de siempre, o sea, que los niños intenten, o sea, tener las manos limpias, las uñas cortas, los adultos lo mismo, o sea, en lugares donde concurra mucha gente, estar, con mantenerlos limpios. Se habló también de qué tipo de limpieza se hace en los jardines, la de siempre. O sea, la idea es que esto no varíe, porque la verdad es que, o sea, no hay nada nuevo. O sea, la ventilación también es importante. La ventilación es importante, o sea, todas las medidas que ya sabemos en cuanto a la higiene, pero bueno, o sea, estar atentos a hacerlas, digamos, ¿no? Porque siempre nos pasa que las hacemos cuando pasa todo esto y después volvemos a no hacerlo, digamos. En estos lugares donde hay tanta gente, la idea es que esto se mantenga siempre a lo largo del año, ¿sí? El doctor Mas hablaba que es algo normal, que convive diariamente con la bacteria, y vos cuando empezaste la charla manifestabas que en estos casos, que si hay casos particulares donde se dio el fallecimiento, pudo haber actuado en convivencia con un virus. ¿Podés explicar un poquito más con qué virus puede haber sido? Mira, eso igual hasta ahora no está notificado, o sea, no está certificado, ¿sí? Lo que dicen es que hoy, por lo menos lo último que leí, es que 3 de los pacientes que habían fallecido se están estudiando, como decía recién, en el Instituto Malbrán, en Capital, donde se referencian todos los estudios inmunológicos, y lo que decían es que había la posibilidad de que estuvieran concomitantemente con influenza, o sea, como una gripe común que después se sobreinfecta con una bacteria. Esto también es habitual. Digamos, no estamos fuera de nada de lo que puede ocurrir habitualmente. Obviamente, como decía Carlitos, nadie espera que la gente evolucione desfavorablemente hasta estos cuadros que son comunes, ¿sí? Pero eso de nuevo no quiere decir que si a alguien le da el estreptococo positivo vaya a tener esta evolución, porque no es lo habitual, ¿sí? De los casos que hay en el último tiempo, también hay casos que han evolucionado favorablemente, y eso también es importante transmitirlo, ¿sí? Desde que esto fue noticia a nivel nacional, perdón Carlitos, aquí en Capitán Sarmiento, algún caso que tenía todos los síntomas, para los 3 a la pregunta. Todos los días hacemos diagnóstico de 2 o 3 casos de escarlatina y de estrepto positivo. Lo que pasa es que también hay otros cuadros que estamos teniendo en esta época que son gripe, que también tienen fiebre, pero tienen otros síntomas. Varicela. Y también tenemos varicela, y también tenemos gastroenteritis, y también tenemos otros cuadros. No todos los chicos que tienen fiebre van a tener estreptococo, y no todos los chicos que tengan estreptococo van a terminar en un desarrollo fatal. Con lo que Gaby decía de los casos que hay. Fíjense que hay casos de gente adulta y chicos. Fíjense que no hay un factor determinante que afecte todos los grupos etarios a la vez. Entonces, hay que pensar que a lo mejor esos pacientes tuvieron en el transcurso de los días previos algún cuadro viral que debilitó la respuesta del organismo y facilitó este cuadro agudo del shock séptico. Entonces, yo le decía, la gripe es una enfermedad que se cura con 7 días en la cama o con 15 días con antibióticos. Si el paciente se cuida en su casa, se aísla y se hace el reposo y el tratamiento que le indica el médico, se cura en 7 días. Si la quiere cuerpear y hacerse el fuerte, termina internado o en su casa con 14 días y antibióticos, porque las neumonías van asociadas a la gripe. La varicela es una enfermedad que se cura sola en su casa, aislado el paciente, porque contagia durante todo el periodo, desde la vesícula hasta la costra. Entonces, esos pacientes pueden estar entre 7 y 10 días
contagiando, pero cada una de las lesiones es una puerta de entrada a gérmenes que pueden producir infección en otros lugares del cuerpo. La varicela es una enfermedad que al chico lo debilita mucho inmunológicamente, entonces está más predispuesto a tener infecciones respiratorias, infecciones de la piel, infecciones asociadas a la varicela. Entonces hay que ir viendo que no todos los chicos y todos los pacientes son iguales. Las enfermedades virales ayudan mucho a las enfermedades bacterianas a generar enfermedades graves. Las enfermedades virales se curan solas, hay muy pocos tratamientos para las enfermedades virales, no hay tratamiento para todos los virus, hay tratamiento para el HIV. Sería muy fácil. Para el HIV, para los herpes, pero no tenemos todos, para todos los virus un tratamiento. Ahora, tenemos vacunas que pueden prevenir enfermedades virales como la varicela, siendo que en algunos casos también hubo chicos teniendo la vacuna, casos de varicela. Cuando uno está tan expuesto puede pasar que aparezca, entonces, pero eso tiene una característica diferente. El cuadro de la varicela con el chico con vacuna es un desarrollo diferente al desarrollo sin vacuna. Pero con respecto a lo que decía Gaby, las medidas de prevención son las mismas. Lavado de manos y aislar al paciente. El paciente que está con gripe, con varicela, con escarlatina o con cualquier cuadro respiratorio que contagia, hay que sacarlo del ambiente escolar, porque sacando a la gente sacamos la enfermedad. Si nosotros mandamos al chico con una neumonía al jardín y 4 días hasta que conseguimos el certificado, seguramente va a haber contagio. El lavado de manos y el aislado del paciente. Si es un paciente respiratorio, el aislamiento respiratorio. Ahora, este germen no queda, como les dije, en el banco. No hay que cerrar la escuela porque hay una escarlatina. No hay que cerrar la escuela porque hay 3 varicelas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si hubiese un caso de hepatitis A, sí hay que tomar medidas diferentes porque el germen queda en el ambiente, en la humedad de la escuela, en los baños, pero porque no necesita el reservorio del hombre, pero es la hepatitis A, no es la varicela y la escarlatina o el estreptococo. Para que haya contagio de esta enfermedad necesitamos al hombre. Si el hombre no está, no hay contagio. Si nosotros sacamos al paciente que tiene, al enfermo, el que transmite, evitamos el contagio. Pero lo tenemos que hacer en forma precoz. No podemos mandar al chico con fiebre, con dolor de garganta y brotado a la escuela hasta que tenga el diagnóstico. Pues hay una responsabilidad compartida, como decimos siempre. El sistema de salud es responsable mucho mayor que el colegio. Pero los padres son responsables del control y el cuidado de sus hijos, consulta previa, consulta precoz, aislamiento, esa es responsabilidad de los padres. El sistema de salud tiene su responsabilidad quizás, y obviamente que es mayor, pero en el diagnóstico y en el tratamiento. Pero la responsabilidad de aislar al paciente es responsabilidad de los papás. Claro, y algo que se llama el autocuidado que también depende de cada uno y de cada familia, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros brindemos la información como profesionales de la salud, pero también los padres puedan tomar estas medidas. A veces se entiende que uno envía al chico al colegio porque no tiene dónde dejarlo, que tiene que volver a trabajar, es entendible, digamos, pero bueno, después se generan este tipo de brotes, digamos, de algunas de las enfermedades infectocontagiosas de los niños que son comunes, ¿sí? Pero bueno, por eso está bueno tener esto en claro de la responsabilidad compartida. Hay un punto que me parece importante que es el de la automedicación, ¿sí? Que también lo venimos hablando en los últimos días con respecto al estreptococo, la varicela y en general, y es que evitemos esto, ¿no? Consumir o ingerir medicamentos sin previa consulta, ¿sí? Porque muchas veces consumir antibióticos sin haber consultado entorpece después la evolución de las enfermedades, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos consultar a tiempo sin utilizar medicamentos que habitualmente están en nuestras casas, porque todos tenemos medicamentos en nuestras casas, sobre todo cuando hay niños, pero la idea es esto, ¿no? Muchas veces usamos el antibiótico incorrecto y después todo eso hace que la evolución sea muy bien. Lo que se declaró en cuanto a la emergencia epidemiológica, sí tiene que ver con esto, con estar atentos a que hay una bacteria que se da con más frecuencia con casos
o sea, de evolución desfavorable, pero no hay un brote y no hay una epidemia con respecto a esta bacteria, ¿sí? Hasta ahora son casos aislados que evolucionaron de la misma manera, o sea, con el fallecimiento del paciente, pero no se declaró en ningún lado un brote ni una epidemia, que sería esto de que en un mismo lugar, en una misma región, aparezcan muchos casos de una misma enfermedad, ¿sí? Obviamente que uno entiende que sea en Pergamino, donde un lugar donde nosotros tenemos muy cercano, alerta más a la población, pero la verdad es que eso no quiere decir que vaya a haber un brote cercano en las inmediaciones. Como dijiste, por ejemplo, una más, como dijiste vos recién, el tema de los rangos etarios, ¿no? En todas las edades, porque el caso de Pergamino tiene 38 años, Sí, 40 años. hay que ser respetuoso de lo que ha pasado con esta familia, ¿no? Que deben estar sufriendo el dolor de la pérdida de sus seres queridos de una forma tan abrupta. Pero hay que ser respetuoso también en conocer un poco más de qué pasó, ¿no? Cómo llegaron esos pacientes, en qué situación, cuándo consultaron, si estaban medicados, si no estaban medicados, si habían tenido alguna enfermedad. Ya la del desenlace, no de la previa. Conocer un poco más, porque tampoco podemos hablar por hablar. Entonces, cuando Gaby seguramente tenga información de los pacientes que han fallecido en Pergamino, seguramente tengamos más información como para dar, pero hablar por hablar, hay muchos factores que desconocemos. Pero, ¿sabes qué? Me llama la atención y que siempre creemos más o menos lo mismo. Cuando aparecen estas noticias tan sensacionalistas, nos preocupamos. Nosotros, como sistema de salud, estamos siempre trabajando para mejorar la calidad de atención y la prevención. Hubo 6 casos fatales en el país, afectados por una bacteria, y nos hacemos como hacemos acá, una reunión para informar, en todos los medios nacionales hablamos. Pero nos olvidamos que los accidentes de tránsito se llevan 7.000 personas por año. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada. Seguimos manejando sin cinturón, a alta velocidad, con infracciones de tránsito, pasando los semáforos en rojo, menores manejando, menores en las motos sin casco, 4 personas en moto sin casco. Entonces, eso no es importante, y es importante esto. Creo que esto es importante, llevarle tranquilidad a la gente, pero los accidentes de tránsito se llevan 7.000 personas por año. Sí, en el tiempo de estos fallecimientos por enfermedad seguramente han fallecido 3 o 4 veces más por el accidente de tránsito. No le saquemos importancia a esto, pero no le quitemos importancia a otras cosas. La gripe es una enfermedad que predispone a muchas enfermedades y efectos contagiosas respiratorias, y la gente no se vacunó este año, no se vacunó como el año pasado porque tuvimos más casos. O sea, si vamos a ser responsables y vamos a trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de la población, hagámoslo en su conjunto, no porque los medios nacionales nos invadan con información sensacionalista, le quitemos importancia a otras cosas que pasan, ¿no? Todos los días hay un accidente mínimo de moto en Capitán Sarmiento por día, y por cada paciente de esos 7.000 que mueren, hay 3 al menos que quedan con una lesión neurológica o muscular o física por cada paciente. O sea, de cada 7.000 hay 23.000 que quedan con una lesión. Entonces, ¿esto es importante? Sí, es muy importante. El sistema de salud se tiene que preparar para esto. Un sistema de salud que está quebrado municipal, nacional y provincialmente. Entonces, ¿tenemos que trabajar? Sí, tenemos que trabajar. ¿Hay que darle importancia a todo? Sí. Pero no le saquemos la importancia a otras cosas también. Porque si trabajamos en esto, y nos abocamos a esto y le dejamos dar importancia al otro, y le quitamos importancia a lo que pasa en el resto de la población con las otras patologías de la salud, y esto que el año pasado la gente se volcó a vacunar masivamente contra la gripe porque hubo casos fatales en nuestra localidad que todavía seguimos lamentando. Este año quedaron las vacunas en la heladera. Entonces, ¿somos responsables o no somos responsables? ¿Somos responsables en forma continua o lo somos solamente cuando nos pasa esto por la televisión? Esto es importante, es muy importante, porque se ha llevado 6 personas en forma aguda. Pero ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con lo otro que también es fatal? Porque si uno dice 7.000 personas, solo por una causa de accidente de tránsito, todas prevenibles,
¿estamos bien o no estamos bien? Entonces, esto es importante, sí, la gente tiene que estar tranquila que vamos a estar trabajando, la Dirección de Salud o la Dirección del Hospital está trabajando permanentemente en esto, con estos casos y con otras patologías también. Tratamos de organizarlo de la mejor manera, tratamos de optimizar cada vez mejor los recursos, pero a veces los recursos no están, ni los económicos, ni los técnicos, ni los de recursos humanos, porque hay veces que no tenemos gente para cubrir la guardia y hay que andar buscando por todos lados y ese recurso. Entonces, el hospital y la Dirección de Salud trabajan permanentemente con la población, pero la población también necesitamos que se haga conciencia y responsable de que si hay vacuna de la gripe, que es gratuita y están en los centros de salud, que se pasen a vacunar. Entonces, no nos dejemos enredar por lo que es la sensación de las noticias, pero porque tenemos que seguir trabajando con otras cosas, ¿no? Un ejemplo claro va a ser, por ejemplo, la campaña de vacunación de sarampión, ¿no? O sea, bueno, se aparecieron también casos de sarampión en otros países y bueno, a partir del 1 de octubre empieza la campaña a nivel nacional en nuestro país. Nosotros tenemos que vacunar en Sarmiento 912 niños, ¿sí? En las edades que están dentro de la campaña, los 13 meses, y los niños de 4 años, 11 meses y 29 días, o sea, un día antes de cumplir 5 años. Y la idea es esta, ¿no? O sea, si bien en un momento hubo un montón de consultas sobre sarampión, bueno, ahora hay una vacuna que, o sea, la vacunación debe ser obligatoria porque se tienen que vacunar todos los niños. Y la idea es esto, o sea, nosotros de nuestra parte vamos a hacer desde la Dirección de Salud lo que corresponde, que es tener la vacuna disponible en todos los centros de salud, concurrir a las instituciones educativas de los niños que tienen este grupo de edades, pero también necesitamos que de parte de los padres y de las familias concurran a los centros de salud para que se vacunen. Entonces, digamos, esto es la corresponsabilidad, digamos, es responsabilidad del sistema de salud y es responsabilidad de los ciudadanos también hacerse eco de lo que corresponde hacer para justamente